Bienvenidos, ¿cómo están? De nuevo en Reflexiones desde el Faro. Continuamos hoy con el tema de una de las solas que corresponde al día de hoy y es solo su verdad. Porque otro de los grandes aciertos de la Reforma Protestante es el de considerar a la Biblia como nuestra única fuente de verdad. Y por lo tanto de autoridad, porque es la norma de normas y fue escrita para nosotros precisamente para que conociéramos la verdad. Y esto es lo que la Reforma llamó solo escritura. ¿Cuál es el objetivo de la Reforma? Pues rescatar a la Biblia como la fuente de toda verdad. Y como cristianos debemos reconocer esto, pues para la época en que apareció la Reforma, siglo XVI, muchas tradiciones y decisiones humanas estaban por encima de la Biblia. La Biblia estaba en un segundo plano y lo que hace la Reforma es rescatar la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Y todavía en algunos sectores religiosos se siguen utilizando tradiciones que riñen con la palabra de Dios y que no se ajustan al enfoque bíblico que tiene la palabra. Y hoy queremos hacer resaltar esto porque cualquier libro, cualquier norma, cualquier instrucción que se coloque por encima de la palabra de Dios viene a distorsionar la verdad de las Escrituras. Y aunque aparentemente su intención en un principio no fue eso, pues la distorsión queda. Porque las personas se atañen, se aferran mucho más a las tradiciones que a lo que dice la palabra de Dios. Obviamente, y quiero dejar esto claro, si las tradiciones encajan o se alinean dentro de las verdades bíblicas, se deben aceptar, porque se ajustan a la verdad de Dios. Salmo 119, 160 dice: la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. No debemos subestimar, no debemos descartar ningún pasaje bíblico, porque la suma de la palabra de Dios es la verdad, lo acabamos de leer, es decir, de Génesis a Apocalipsis, su palabra es verdad. Y la Biblia no solo se debe leer, sino practicar sus enseñanzas, que no son otra cosa que la norma de normas y es útil para edificarnos, para mantener nuestro proceso de formación, que debe estar siempre a otro nivel, comprendiendo que en sus verdades está el inmenso y profundo amor de Dios hacia nosotros. Tener la Biblia como nuestra única fuente de verdad es una invitación a prepararnos para defender nuestra postura cristiana, sosteniendo sus verdades como un constante fluir donde con el correr de los tiempos cambia el lenguaje, pero no el mensaje. Pero siempre teniendo en cuenta lo que dice la Biblia en Hebreos 4:12, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, están hablando de la palabra de Dios, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, si la palabra de Dios nos juzga, ninguno de nosotros tenemos autoridad de juzgarla. Cuando se juzga la palabra de Dios, se saca de contexto lo que está escrito allí y entonces comienzan a aparecer documentos, normas e instrucciones por encima de la palabra, porque la estamos juzgando y estamos sacando de contexto lo que el Señor puso allí, su palabra. Y cada vez que alguien nos confronta frente a un tema, siempre debemos responder como lo hizo Jesús. ¿Qué dicen las Escrituras? Si nos alineamos a la palabra de Dios, debemos sostenernos en ella y prestar mucha atención a preguntas tales como, bueno, ¿y qué haría usted en mi caso, pastor? ¿Qué debemos responder? Haría lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene respuestas para todo. Y hay que llevar a la persona, orientar a la persona para que recurra a la palabra, consulte la palabra. Y si la persona no encuentra clara su respuesta a través de la palabra de Dios, hay que decirle que hable con Dios y que nuestro Dios sea el que responda de la mejor manera a esa persona, porque Dios lo sabe todo y va a responder mejor que nosotros. Porque ese es otro tema que debemos prestar atención. Como la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo quien puede responder cualquier inquietud, cualquier cosa que no entendamos. El Espíritu Santo explica y saca a la luz
lo que realmente debe salir a la luz, la verdad de la palabra. La misma Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso, qué maravilloso regalo es la palabra de Dios. Debemos apreciarla, leerla, meditarla, recitarla y sobre todo ponerla en práctica. Esta es la verdad de Dios y nada puede estar por encima de ella. Defendamos esta verdad bajo la guía del Espíritu Santo. Eso sí, no seamos legalistas, pero sí amadores de la verdad, porque la verdad nos hace libres y que debemos practicarla en completa libertad, pero con responsabilidad, y no atarnos a la letra muerta que de nada sirve, mas el Espíritu vivifica. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por regalarnos el legado maravilloso que tiene tu palabra escrita. Tu palabra es la verdad, es la única fuente de verdad y autoridad sobre nosotros, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes no solo a comprenderla, sino también a practicarla bajo la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los amamos, Dios los bendiga. Chao.